¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el evangelio que la liturgia nos propone para este domingo, que corresponde al domingo 17 del tiempo ordinario, ciclo B, del 28 de julio de 2024. El texto del evangelio es Juan 6, versículos 1 al 15, al que le he puesto como título: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Comparto con ustedes en pantalla los contenidos que vamos a ver el día de hoy, pero antes recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda mandar un aviso cada vez que yo suba un nuevo contenido. Comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos ahora con el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo a Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Comenzamos nuestro comentario hablando del contexto literario. Después de lo ocurrido en Jerusalén, Jesús desea disminuir la atención y la intención homicida que contra él tienen sus detractores. Por eso se queda en Galilea, aunque se acerca la Pascua. La mención de esta fiesta crea un marco que remite al Éxodo. Este contexto ayuda a comprender los eventos narrados en el Evangelio de San Juan. Se evocan temas como el Cordero de Dios, el templo de Dios, que Jesús reconstruiría en 3 días, y que él mismo, como la serpiente levantada en el desierto, será también levantado. Las referencias al Antiguo Testamento se vinculan al período de los israelitas en el desierto. El Evangelio de San Juan interpreta las acciones de Jesús a la luz de las acciones de Moisés, quien era una prefiguración del Mesías, según Deuteronomio 18:18. La subida de Jesús a la montaña y su estancia con sus discípulos recuerda pasajes de Éxodo, capítulos 19, 24 y 34,
y se relaciona con el banquete en el que se sella la alianza con Dios en el monte en Éxodo 24, 9 al 11, y la profecía del banquete mesiánico para todos los pueblos anunciado en Isaías 25, 6 al 10. Pasando a los matices del texto griego, hay que ver qué función tienen los verbos de movimiento que aparecen aquí en rojo, que significan alejarse, apelcen, le siguió mucha gente, ecoluce y auto, ochlos polus, y que estaba cerca la Pascua. En la parte inferior tenemos engis to pasja, ge, georte, ton judaion. Estaba cerca la Pascua, que es una fiesta de los judíos o la fiesta de los judíos. Tenemos también en color azul claro las coordenadas espaciales y temporales. Se dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades. Y después se menciona que subió al monte, monte o montaña. El motivo por el cual la gente busca a Jesús, que viene así en negritas, refleja su fe imperfecta. La gente lo buscó porque había visto las señales que él hacía poniendo las manos sobre los enfermos y los sanaba. Entonces, la gente va en busca de Jesús porque lo ve desde un pensamiento mágico típico de una interpretación étnica de la salud. Por tanto, ven en Jesús a una especie de taumaturgo. No saben todavía que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos después la relación entre ver, decir y hacer de Dios, que es una relación que evoca el diálogo entre Yahvé y Moisés en Éxodo 3, cuando dice, Dios, he visto la condición de mi pueblo en Egipto, pues esa opresión que sufre, he decidido bajar a liberarlo. Así también aquí en rojo, eparás unjo Jesús tus oftalmus, kai theasámenos jotipolis ojlos ergetai prosautón, que Jesús entonces levantó los ojos y vio a la gente que se acercaba a él. ¿Por qué? Porque estaban llenos de necesidad. Dios no es indiferente ante las necesidades de su pueblo, sino que interviene para ayudarlo. Después dice que Jesús se dirigió a Felipe para plantearle una pregunta que constituye un ponerlo a prueba. Por eso pongo aquí en el segundo punto el verbo en modo participio peirazon, del verbo peirazo, no debe interpretarse en este versículo como que Jesús esté tentando a Felipe para que caiga en pecado, sino que simplemente lo está poniendo a prueba. Felipe muestra aún una fe imperfecta, pues a pesar de estar con Jesús, se preocupa por no contar con suficiente pan para toda la gente que seguía a Jesús. Dice, ni siquiera 200 denarios bastaría para que a cada quien le tocara un pedazo. La moneda llamada denario correspondía al salario de un día de trabajo. Después de los versículos 8 al 10 tenemos una serie de expresiones que dice que Andrés se dirigió a Jesús diciendo, aquí hay un niñito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para todos estos? El término paidarion en griego refiere al niñito que llevaba consigo 5 panes y 2 peces. Los evangelios sinópticos no mencionan al niño, solo dicen que hay 5 panes y 2 peces. La palabra paidarion es un doble diminutivo relativo a paidion, que en griego significa niño. Comúnmente la palabra opsaria alude a pescados secos, pero en Juan 21, 9 al 10, después de la segunda pesca milagrosa que realiza Jesús, bueno, le llamamos la segunda porque en comparación con Lucas 5, donde tenemos la primera pesca milagrosa, en Juan le llamamos la segunda, aunque en el Evangelio de San Juan solo se comenta en una sola ocasión una pesca milagrosa, que es la de Juan 21, 9 al 10.
Ahí se usa esta misma palabra, opsaria, y se refiere a los pescados recién atrapados por los discípulos. Después tenemos la expresión en imperativo, poiésate anapesein. Es un imperativo complementado con un infinitivo. Significa en español, hagan sentarse a la gente, obviamente. Pero anapesen es el verbo anapipto, que significa sentarse a la mesa. Este uso del verbo sugiere que estamos ante un relato de banquete mesiánico, como decíamos, en relación con el pasaje de Isaías 25, 6 al 10, donde se habla de un banquete que Dios ofrece con carácter mesiánico. En el versículo 11 del capítulo 6 de San Juan, se dice que Jesús entonces tomó los panes, dio gracias y los dio a los discípulos, y luego los discípulos lo dieron a los que estaban sentados, a los comensales. Las acciones de Jesús: tomó los panes, elaben, luego dio gracias, eucaristesas, y los dio. Rememoran, que es diedoken, perdón, diedoken es los dio. Rememoran las acciones de Jesús en la última cena, según los sinópticos. Podría ser una alusión a la Eucaristía, aunque Juan no menciona las palabras de institución de Jesús sobre el pan y el vino en la última cena. Quienes comen los panes son llamados comensales, anakeimenois, término usado para quienes participan de un banquete. De hecho, literalmente significa estar recostados, porque las mesas eran muy bajas, la gente se recostaba de lado y poniendo el codo de uno de sus brazos en el suelo, con la otra mano tomaban los alimentos y los llevaban a la boca. Eso es lo que significa anakeimeno. Significa estar recostado de lado frente a una mesa desde la cual se toman los alimentos. Entonces, todo esto refuerza la idea de que estamos ante una especie de banquete mesiánico. Después de los versículos 12 al 13, al final de la comida Jesús dice a sus discípulos, sinagagete, es decir, que junten los pedazos sobrantes, periseu santa clásmata, para que nada se pierda. Esto evoca a Éxodo 16, referente a la petición de recoger el maná sobrante. El término clásmata, como referente al pan eucarístico, aparece ya en un documento llamado la Didaché, capítulo 9, versículos 3 y 4. La Didaché es una obra teológico-litúrgica de una comunidad cristiana, quizás de Antioquía de Siria, a finales del siglo I. Los 12 canastos de sobrantes, los dodecacofinus en griego, que recogen los discípulos, podrían aludir a su misión o al conjunto del pueblo de Israel. Recordemos que es un pueblo que surge de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, y puede tener relación literaria con el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 42 a 44, donde se dice que Eliseo multiplicó panes de cebada para alimentar a 100 hombres y además sobró comida. Finalmente, los versículos 14 y 15. En el versículo 14 se dice que los hombres que vieron el signo hecho por Jesús, o la señal, como dice el leccionario, reaccionaron diciendo que él era verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. La gente, desde su imperfecta fe, ve a Jesús como el profeta. Así se menciona aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 19, también en 6:14, que es nuestro pasaje, en 7:40 y en 9:17. Además, lo ven como aquel profeta que había de venir, según lo tenemos también en 1:9, 1:15, 1:27, 1:30 y en 3:31. Esta idea reforzaba la creencia del retorno de Elías, mencionado también en Malaquías 3:1 y 3:23, así como en Mateo 11:14. En el versículo 15 dice que Jesús, conociendo, es decir, viendo que la gente se lo quería llevar para hacerlo rey,
aunque el término en griego dice conociendo Jesús, que estaban a punto de llevárselo, literalmente raptarlo para hacerlo rey, es lo que dice el texto griego. Él se retiró a Nejoresen, al monte él solo. Él no reduce su mesianismo a un rol político ni se deja controlar por la gente. Él tiene una misión que cumplir por ser el enviado del Padre. Entonces ahí tenemos una serie de matices que pueden enriquecer esta reflexión de la homilía. Si van a hacer una homilía o si van a escuchar una homilía, pueden enriquecerla con estos detalles, con estos matices del texto griego. Pasamos ahora al comentario. La pregunta de Jesús a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Recuerda la pregunta de Moisés a Dios en Números 11:13, creando una relación entre el don del pan de Jesús con el del maná, con el que Dios alimentó a los israelitas en el desierto. Las tradiciones rabínicas vinculan estrechamente el don del maná con la Pascua, que cesó en la víspera de la primera Pascua celebrada en Canaán, según el libro de Josué, capítulo 5, versículos 10 al 12, y se esperaba que volviera con la llegada del Mesías, como se lee en las obras extrabíblicas, pero que pertenecen a la tradición judía como el Apocalipsis siríaco de Baruch, capítulo 29, versículo 8, y el Coelet Rabá. Los dos peces también aluden al milagro de las codornices, mencionado en Números 11. El diálogo previo al milagro entre Jesús, Felipe y Andrés parece recordar la existencia de otro alimento del que Jesús se nutre, que es el hacer la voluntad del Padre, como lo refiere en Juan 4, 32 al 34, que debería convertirse en el alimento de los discípulos y del mundo. Los 5 panes de cebada, además de recordar el episodio de Eliseo, de segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 38 a 41, fortalecen los vínculos con la Pascua, ya que los panes ácimos de la cena pascual se preparaban con harina de cebada. El término signo o señal, como aparece en el leccionario, indica una acción que provoca asombro sin llevar necesariamente a la fe, como en Caná, o a cuestionarse sobre la verdadera identidad de Jesús, como Nicodemo, en Juan 3. La multitud ve a Jesús como el profeta que había de venir al mundo, según 6:14, mezclando las expectativas de un profeta como Moisés, del cual se habla en Deuteronomio 18, versículos 15 y 18, y un profeta tan grande como Elías, mencionado en primer libro de Reyes, capítulo 19, cuyo regreso precedería al Mesías. Al comprender la opinión popular de que el Mesías aparecería en la Pascua y la similitud de Jesús con Moisés, la multitud intenta proclamarlo rey, pero él se retira solo a la montaña. Habrá un tiempo en que él mismo aclarará que es rey, pero no de este mundo. Son las palabras de Jesús a Pilato en Juan 18:36. La mención final de Jesús subiendo solo al monte resuena con la figura de Moisés y la subida de Elías al Horeb. Orientaciones para la vida. El Evangelio de hoy no solo nos proporciona una página sobre un milagro realizado por Jesús para atender a la gente en su necesidad, sino que nos muestra la cercanía de Dios con su pueblo, cercanía que se prolonga en la Eucaristía, en la que Jesús se nos da como el pan que da vida. La respuesta apropiada a semejante acción providencial de Dios es la de una entrega sincera a Él. Procuremos no solo tener a Dios en nuestra mente y en el corazón, sino expresar nuestra fe en el signo de darnos a los demás. Unidos a Cristo, hemos de ser también un pan que se parte y se comparte a otros, para así acercarlos a Jesús. Que la participación en la Eucaristía nos conduzca a ser expresiones de su presencia transformadora en nuestra sociedad tan necesitada de unidad y de una fe viva. El pueblo tiene hambre y sed de Dios,
manifestemos la presencia de Jesús en el mundo con acciones de servicio, caridad, acompañamiento, fraternidad y todo lo que realicemos, hagámoslo en el nombre del Señor. Hacemos nuestra oración final. Señor Dios, protector nuestro, amplía sobre nosotros tu misericordia de modo que, al usar los bienes terrenos, pongamos nuestro corazón en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así, hermanos, hemos concluido con el comentario al Evangelio para este domingo 17 del tiempo ordinario. Espero que les pueda servir para su vida espiritual y para su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo contenido y así juntos sigamos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y Dios los bendice. Hasta pronto.